Mi querida Fanny, mi querida Estefanía Meraz, qué gusto verte por aquí. Manuelito Pedrero, qué gusto verte también por acá. Y pues vamos a empezar con asuntos ya 2024, prácticamente es el tema de la semana, de los meses y de lo que falte y reste del año. Así que, mi querida Fanny, empiezo contigo. ¿Cómo ves el asunto de las renuncias? Ya empezaron cada uno a sus tiempos y según sus prioridades a renunciar. Y en la oposición, pues complicados con quién va a ser. Será hasta el 26 que decidan cuál será su mecanismo, pero muchos advertimos que sea cual sea, no hay manera que le ganen al que esté en la 4T. Hola paisana, buenas noches, hola. Ay, qué complicado es hablar de la oposición. Pero la verdad es que sí considero que el hecho de que haya renuncias o pidan licencia sienta un precedente interesante porque al final obligan también a la oposición que hagan exactamente lo mismo porque al final es un tema de formas. Yo sé que hay muchos políticos que ya no cuidan las formas, que definitivamente ya no les interesa tener ese cuidado de cuidar cada paso o el ahora que están hablando del método, es algo muy interesante porque todo el mundo quiere método, pero cuando los ciudadanos quieren, a, o sea, entrometerse más bien, quieren participar en el método y en la selección de los candidatos, ahí es cuando los partidos políticos dicen, ay, no, espérate, ahí no entras, ¿no? Creo que hay un doble discurso y hay una gran hipocresía de los partidos políticos con este tema, ¿no? Yo sí creo que de entrada tenemos que remontarnos al domingo, ¿no? Yo veía la verdad es que el programa anterior que les dije me daría mucho gusto que perdiera el PRI en el Estado de México y sí, me dio mucho gusto porque solo le costó a Morena un sexenio para borrar al PRI de la historia de México y eso me parece sensacional. Partiendo de eso, he visto análisis de la oposición bastante nefastos como los ciudadanos no salieron a votar, por eso perdimos. No, yo creo que les falta mucha autocrítica para decir, no votan o no salen a votar los ciudadanos porque seguimos eligiendo a malos candidatos, porque seguimos encaprichados en que desde la cúpula se tienen que seguir imponiendo a personas que no representan lo que en este momento quieren los ciudadanos. Digo, así como hay personas muy afines a Morena, todavía hay priistas honorables en algunos estados, priistas que sí levantalacheando y todo, y que nunca han tenido una posibilidad porque la cúpula así lo ha determinado. Y en todos los partidos hay gente muy decente y que ha trabajado, pero no se le han dado las condiciones ni las oportunidades de poder ejercer un espacio, ¿no? Entonces, partiendo de eso, yéndonos hacia acá, yo sí creo que no importa, insisto, también igual que ustedes, no importa cuál sea el método, siguen sin entender que los ciudadanos quieren participar una de manera activa, pero que además no quieren a los mismos de siempre. Ayer en Puebla estuvo Santiago Krill y fui al chisme, por supuesto, y entonces solamente fui a convencerme de algo. Él es el tipo de perfil que ya no necesitamos las personas, que ya no queremos las personas y que además no importa la sarta de mentiras que digan, no les creemos. Y entonces, mientras ellos estén empeñados en apostarle a los mismos de siempre, sin cambiar el método, la forma de participación, sus perfiles, Morena les va a seguir ganando. Y yo creo que esto se debe de quedar para la reflexión. Necesitan un poquito de mucha humildad, más bien, mucha humildad, para entender que en este momento ya no pueden ser ellos los únicos que manden, los únicos que decidan. Si ellos no deciden abrir los partidos a la ciudadanía activa, porque hay muchos ciudadanos activos que del diario resuelven muchas problemáticas y que no han tenido oportunidades, si ellos no lo entienden, definitivamente están perdidos y no importa a quién pongan, van a perder. Ahí está ya. No importa, o pues, a quién pongan. No, no me le muevas, porque se está saliendo y entrando. No, espérame. No importa a quién se ponga, va a perder. Entonces, dicho eso,
ya entrados en sea como sea la cosa. Manuelito, ¿qué hay de las renuncias que se están dando en este marco, que se están dando bajo la lógica de la 4T, que aparentemente de ese lado va a salir la persona que va a gobernar el país otros 6 años? La oposición, ya sabemos, sigue sin tener claro su camino, pero en la 4T el domingo se define cómo va a estar el proceso. Sí, mira, bueno, para empezar, buenas noches, Meme, buenas noches, Fanny. Mira que traté de entender un poco la decisión de Marcelo, fui a leer su libro, pero yo no sé quién lo escribió, está todo mal, no sé, no sale bien, la verdad, el señor Marcelo Ebrard bien parado de su libro, por una sencilla razón, Meme. El lunes, no es cuestión de poca cosa que la reunión no haya sido en Palacio Nacional. Ya puede rayar en lo paranoico el tema de los mensajes, pero conozco a mi paisano, ¿no? O sea, le encanta pellicer, le encanta la poesía y no es gratuito que el restaurante seleccionado para esta reunión haya sido el mayor, porque todo el mundo tenía que entender ya de una vez por todas que no es lo que cada quien quiera, ¿no? La decisión al final es del mayor. Y lo cierto es que el mayor fue el quien puso esta regla básica de que todos tienen que renunciar. Todos van a renunciar, Meme. Va a renunciar Claudia, va a renunciar Adán, va a renunciar, vamos a ahondar un poquito en lo de Marcelo, va a renunciar Marcelo, va a renunciar Monreal, va a renunciar Noroña, ya también dijo que mañana pide licencia, va a renunciar Manuel Velasco. ¿Qué es lo que pasa? Si nos damos cuenta en el anuncio de Marcelo el día de ayer, fíjate, no es la renuncia, es el anuncio de la renuncia. Ojo con esa situación. Él renunciará el lunes. Si la nota fuera realmente renunciar, hubiera renunciado en ese preciso momento. ¿Por qué no lo hace? Porque se adelanta, porque a sabiendas de que sus compañeros también van a tener que renunciar, él se adelanta. Este fin de semana, por cierto, la película de Super Mario Bros. Se convirtió en la más taquillera de México. Tú te estarás preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con la Navidad? Bueno, por una sencilla razón. Porque al final de cuentas, un gran box office, como le llaman en este tipo de blockbusters, tienen un factor sorpresa. No cuentes el final de la película. Imagínate qué desgraciado que uno saliera a redes sociales a decir, pues fíjate que al final de la película pasa esto, pues ya nadie la va a ir a ver. Es lo que hizo Marcelo Ebrard. Sabía que todo el mundo iba a renunciar y al adelantarse, lo único que gana es la narrativa. Porque cuando renuncie Monreal, cuando renuncie Dan, cuando renuncie Claudia, cuando renuncien todos, lo que van a hacer los operadores y simpatizantes de Marcelo Ebrard es, Marcelo puso el ejemplo y ahora todos están siguiendo la ruta de Marcelo, cuando ya es algo que está pactado. Honestamente, con mucho respeto y con mucho cariño, lo del Consejo Nacional de este domingo es pues, ¿qué te digo? Es un trámite, ¿no? Pero ya se sabe cómo va a ser el asunto. Tanto es así que Alfonso Durazo, el día de hoy, que no solo es gobernador de Sonora, sino también es el presidente del Consejo Nacional de Morena, sabe cómo está la situación y termina diciendo, ojo, todos deberían de renunciar. Ahora la pregunta del millón es si la renuncia de Marcelo fue impactante o no. Yo considero que sí tiene algo de agandalle. Y eso no me gusta, que cuando hay un pacto entre todos, que alguien use parte de ese pacto para tomar ventaja. Esa actitud a mí no me gusta. Ahí la razón de un par de llegues que le dio al canciller por ahí en Twitter. Esa es la razón, no es nada personal, pero sí me parece ahí asunto de piso parejo de, a ver, si uno va a hacer gandalla y se va a adelantar, pues por lo menos que sepa que no son las cosas así de gratis, ¿no? Ahora la pregunta del millón es, ¿quiénes van a ser los beneficiados y los perjudicados? Yo lo tengo perfectamente claro. Marcelo Ebrard es el gran beneficiado de que todos renuncien por una sencilla razón. Él es el secretario de Relaciones Exteriores. El tipo está en Japón, en Francia, en Italia, en España, está en Marruecos, está operando Qatar, está en la Casa Blanca con Biden, con Trump, está en todos lados excepto en México. Si fuese presidente del mundo, a lo mejor y la gana. Pero como es en México y no tiene tiempo para ir a Oaxaca, Guerrero, a Puebla, a Veracruz, a Campeche, a Tabasco, entonces eso es lo que le ha pesado.
él ahora, para renunciar, va a poder ser libre de las ataduras, primero de lo que le da el cargo, para opinar libremente de sus propuestas y demás, y para recorrer la República. Los que están en punto medio, pues desde mi punto de vista, es el secretario de Gobernación, porque al ser el encargado de la política interior, bueno, pues puede ir a cualquier lugar, Baja California, Quintana Roo, Oaxaca, y nadie lo acusaría, oye, ese cuate está haciendo actos de gira, pues no, pues porque se encarga de eso, de la política interior. Mismo caso con los senadores y diputados, todos son invitados a los informes legislativos de todos en el resto de la República. Entonces, ¿quién es la más perjudicada de este asunto? Sin duda, Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque la doctora Claudia Sheinbaum, como tú ya bien lo mencionabas, es la única que fue electa. De los tres principales. Adán fue designado por el presidente, Ebrard fue designado por el presidente, pero Claudia es designado como un puesto de elección popular. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en cuanto renuncie Claudia, que hasta el día de ayer dijo, yo no voy a renunciar. Ojo, esa parte es muy importante. Ella no quería renunciar. De hecho, ella sale bastante mal de esta reunión porque es lo último que quería hacer. Si ella renuncia, Meme, es la oportunidad perfecta para los opositores y los adversarios de Claudia de decir, mira cómo nos dejó abandonados en la ciudad, nada más para irse a buscar la candidatura presidencial. Esa va a ser la narrativa. Ahora, otra cosa, lo de Claudia me parece todavía una apuesta todavía más arriesgada. ¿Por qué? Porque el carácter de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, tú sabes que cada estado, y en este caso capital, Ciudad de México, estado que todavía no se distingue, ¿no? Después de esta evolución al Distrito Federal, cuenta con su propia constitución local. Y en el caso de la jefa de gobierno, ella no puede abandonar el cargo por más de 60 días, es decir, 2 meses. Si ella en 2 meses no regresa una vez que pida licencia, porque no renuncia, pide licencia, entonces el Congreso de la Ciudad está obligado a nombrar a otro jefe de gobierno interino hasta que acabe el periodo, es decir, en 2024. ¿Qué pasaría si Claudia se arriesga y no sale en la encuesta? Se queda sin jefatura de gobierno. Esa es la realidad, porque en el escenario Claudia se va, queda Martí, es lo natural, sí, pero Martí en este momento es el interino, luego tienen que nombrar al sustituto. Ese es el asunto con la jefa de gobierno. Yo creo que lo de las renuncias era natural, yo creo que no hay mejor oportunidad para todos, creo que es el escenario ideal del tan famoso llamado piso parejo, porque ahora que ya nadie goce de un puesto, y puedan demostrar, 1, su capacidad de oratoria, 2, su capacidad de propuestas, y 3, que sepan decir algo más, que es un honor estar con Obrador. Ahí va a ser el punto fino. Honestamente, Meme, todas las encuestas comerciales, para mí es eso, encuestas comerciales. Si tú me das 90 millones de pesos como se les da a Televisa, pues yo también te pongo a ti como número 1 en las encuestas para hacer el relevo en 2024 del presidente y hacemos campaña de Meme Yamel, claro, porque estas encuestas, lo digo con todo respeto, son compradas, son infladas, son encuestas comerciales. A ver, ¿cómo te explicas que en una aparece arriba Ebrard, en otras aparece arriba Claudia y en otras aparece en tercer lugar Ricardo Monreal? O sea, son cosas que de plano no hacen lógica ni sentido. O sea, siempre, sobre todo en estos tiempos que hay tanta disidencia de las encuestas, se reduce a esto. La encuesta, parafraseando al gran Emiliano Zapata, que había dicho que la tierra es de quien la trabaja, la encuesta es de quien la compra. Así de fácil y así de sencillo. Y se nos está olvidando un asunto bastante importante. Las encuestas comerciales solamente se reducen a 600 personas y a una sola pregunta. La encuesta de Morena no se reduce a 600 personas y tampoco se va a reducir a una sola pregunta. Unas preguntas tienen más pesos que otras. Entonces, de la misma manera en la que Claudia Sheinbaum estaba en 5º lugar en 2017 en las encuestas comerciales y Ricardo Monreal era el número 1 para ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México, meses después, resulta que ese 5º lugar en las encuestas comerciales resultó ser la elegida, la más votada según la metodología de la encuesta de Morena para ser la candidata a la jefatura de gobierno. Eso es lo que no se está viendo. Las encuestas comerciales a partir de ahora murieron, ya no tienen sentido.
ahora viene lo bueno, meme, ahora viene, o lo que podría ser en un buen acto de compañerismo competitivo, o en una carnicería que va a costar mucho resarcir. Algo que decía Ricardo Monreal es que Ebrard rompió el acuerdo de renunciar hasta el después del Consejo Nacional, porque eso es real, todos iban a terminar renunciando si es que eso es lo que el Consejo Nacional dicta. Y el Consejo Nacional de Morena, como lo había dicho el presidente muchos meses atrás, pues el presidente no va a dar instrucción en la mañanera, pero dice, pues todos deberían renunciar para hacer la contienda interna. Entonces van a pedir su licencia, todos lo iban a hacer. Ebrard ya se venía adelantando con las renuncias de de su gente de confianza. Marta Delgado había renunciado, renunció el que estaba en la oficina de pasaportes, renunció el delegado de la Secretaría en Durango, y así han estado renunciando muchas personas de la oficina de Marcelo Ebrard, como también han estado incorporándose, por ejemplo, diputados, ¿no? De Marcelo han estado como armando más grupo en la Cámara, y así han estado como intentando fortalecer la imagen de Marcelo, pero la renuncia efectivamente tiene que ser efectiva a partir del lunes, ¿no? Cuando ya el Consejo Nacional dicte cuál va a ser la ruta. La pregunta aquí es, ahora me voy del lado de la oposición. Ellos dicen que el 26, ellos también van a definir cuál es su proceso, y definiendo su proceso quedan dos incógnitas. Cuadri mencionó hace muchos meses algo que, vaya, quienes hemos trabajado con partidos políticos sabemos que pues más o menos por ahí va la ruta, sobre todo cuando vas muy mal en las encuestas, de esperarte a que Morena o al que el fuerte defina quién es su candidato y entonces ya decidir a quién vas a mandar para que pueda competir, porque haces mediciones internas, o sea, haces tus propias mediciones de si esta persona contra esta persona, cómo están las mediciones, qué números traen, etcétera. Entonces, en la oposición han puesto primero que si van a juntar firmas, luego que si por encuesta, luego que si por elección, y todavía no se ponen de acuerdo, pero todo parece indicar que están haciendo la larga, esperando a que Morena defina quién es su candidato para entonces ellos salir con la respuesta del mejor posicionado para hacerles la contra. Entonces, la oposición aquí, bajo los resultados del 2023, siendo completamente honestos, ¿en qué se debería enfocar? ¿Cuál es el futuro de la oposición después de unas elecciones en donde pierden en un estado, el estado más grande, el estado considerado la joya de la corona electoralmente, lo pierden, culpan al gobernador, ganan otro estado que electoralmente tiene muy poco, son 2 millones de personas en el estado, casi 3 millones de personas en Coahuila las que votan, versus 12 millones en el Estado de México. Entonces, ¿qué debería, así como si nos volviéramos terapeutas, o en qué punto está la oposición rumbo al 2024 con los resultados de Estado de México y Coahuila? Fanny. Bueno, yo creo que están de todos modos en un tema muy soberbio, porque a pesar de los errores, digo, como humanos, ¿no? Cuando la riegas, pues dices, ay, bueno, la regué, pero voy a corregir, ¿no? ¿Qué es lo que uno piensa cuando le pasan de manera personal las cosas, ¿no? De, bueno, esto me salió mal, pues no lo vuelvo a hacer. Pero parece que les dicen, oye, la regaste, pues lo vuelvo a hacer. Te salió mal, lo voy a volver a hacer. Y entonces, escuchar de entrada, buscar culpables en donde los culpables nunca son ellos, me parece que esa soberbia sigue siendo mala consejera para la oposición. Es decir, empezamos por Alito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En donde habla de la dignidad. Este compadre no tiene dignidad desde hace un chorro de tiempo, ¿no? De entrada. Entonces, pedir que otros tengan un papel digno, me parece hasta una ofensa, una falta de respeto que alguien como Alito te pida dignidad, ¿no? De entrada. Y entonces, buscar al culpable y que el culpable son todos, menos Alito, que desde su soberbia y su arrogancia ha reducido al PRI a lo más mínimo, porque yo creo que no hay peor enemigo del PRI que Alito, ¿no? Lo tienen en su casa y lo van a seguir teniendo, y no dudo que Alito y su comportamiento de aquí al 24 sea exactamente el mismo, ¿no? Luego vamos con Marco Cortés. De igual manera, ¿no? Ellos muy dignos, ellos hacen todo el gran esfuerzo. La realidad es que lo que se refleja en la votación es totalmente adverso
porque ellos dicen, no, el PAN operó y apoyó y la candidata valiente. La neta es que hasta el domingo entendí por qué Alejandra era valiente y pues, hay que ser valiente para que te dejen solita ya con el desmadre armado, ¿no? Entonces ahí dije, sí es cierto, sí era valiente, nada más que me di cuenta al final. Y luego viene el PRD, un PRD que con estas dos pérdidas de registro, pues no tiene registro al menos en 17 estados del país, ¿no? A lo que se reduce el PRD. Y bueno, más bien tendrían que aceptar su realidad. Si no aceptan la realidad que tienen en este momento en el que los únicos que los pueden salvar son los ciudadanos, porque los ciudadanos al final son los que van a elegir si van a votar por ti, por esta coalición o por la de Morena, ¿no? Los ciudadanos son los únicos que van a decidir si MC es su tercera vía o no es su tercera vía, si MC les va a restar o va a dividir el voto o no. La realidad es que sigo pensando que esta soberbia con la que manifiestan y expresan lo que sucedió el domingo realmente los tiene en la lona y que no importa que se esperen a que Morena defina cuál de todos va a ser su candidata o candidato, no va a cambiar la realidad si ellos no aceptan que están en un error, ¿no? A pesar del error, cuando yo empecé a ver una imagen, me imagino que la vieron, que decían 3 millones y 3 millones, hay tiro. Claro que no hay tiro, perdieron un estado en donde hay 12 millones de votantes. Entonces, no hay punto de comparación de entrada. El bastión más importante del partido que ha sido exigente, que ha traicionado y que Alito cada vez que está en riesgo se dobla, no puede ser un partido confiable. Y entonces me remonto al recuerdo de con el PRI a la esquina, y es que ha sido tan repetitivo y ha sido una constante que nos digan el PRI y el PRI, sí, todos odiamos al PRI de manera inercial, ¿no? Yo manifestaba hace unos días que les decía, jamás había yo dicho yo odio al PRI, pero tanto lo repiten que hasta siento que odio al PRI yo también. Y entonces, mientras estos tres partidos no logren ver con ojos críticos su realidad, yo sí creo que están perdidos. Bueno, sobre todo el PRD, que está más para allá que para acá, y que ese 1.7% nacional que podría hacer la diferencia, yo creo que ya ni siquiera haría la diferencia. Yo creo que el PRD en este caso para el PRI y para el PAN ya es un lastre, porque a diferencia de lo que yo veo en números cuantitativos con PT y con el Verde que le aportan a Morena, realmente veo un tema más competitivo y de operación. En cambio, de este lado de la oposición, ya solo veo a un PAN que está jalando a los dos lastres, que es el PRI y el PRD, y que los otros dos ya no son rentables y que lo único que van a hacer en esa división les van a quitar posiciones. Y entonces van a seguir siendo una oposición cada vez más chiquita. Y entonces, para concluir este tema, es mientras los militantes sean poco exigentes, no va a pasar nada. Y mientras los ciudadanos que deciden confiar en la oposición no tengan la capacidad de organizarse para exigir, esto no va a cambiar y esto va a seguir de la misma manera. Y entonces, ¿qué nos define? Es que va a venir una elección catastrófica para la oposición y que no va a haber ninguna manera de competir la Morena mientras sigan pensando que ellos siempre tienen la razón, con muy poco seso y con muy poco criterio. Estoy de acuerdo. No, vaya, no han logrado armar una narrativa. Por ahí escuchaba, no recuerdo este nombre de este politólogo, pero decía, el problema de la derecha en México es que no acepta que son la derecha en México. O sea, no quieren aceptar el discurso de la derecha porque a estas alturas, exactamente, Agustín Laje, porque a estas alturas, en realidad, no se identifican con ellos, ¿no? Esa manera de votar por el PRI o por el PAN ya no resulta rentable porque la gente
no se siente identificada con estos partidos políticos, no es la realidad económica y social del país. Entonces ellos tienen miedo de aceptar la realidad de un discurso de derecha y no han tenido el momento de reflexión como para sentarse y decir, ok, ¿cuál es la realidad de la derecha en México para tener una narrativa propia? Entonces, tanto en narrativa como en votos se los lleva en este momento lo que es la izquierda que representa Morena, y Movimiento Ciudadano quiere capitalizar las cenizas del PAN PRI PRD, jugando a que es diferente, pero teniendo exactamente el mismo error que todos los demás partidos. Personajes del PAN PRI PRD en sus filas que están están huyendo de unas, metiéndose a las suyas y buscan como decir que son la segunda fuerza política cuando los números van por el quinto lugar. Entonces, Manuel, la oposición, vaya, va a jugar un rol, no voy a decir que importante, pero va a jugar un rol en el 2024. A veces pienso que es el rol de darnos los memes, pero es el rol, hay un rol que jugará la oposición en las próximas elecciones. Y ese rol también lo tendrán que jugar en los estados, donde va a haber vaya, cambio de gobernador, y tendrán que priorizar cuáles son, a dónde le van a meter más fuerza. Yo dudo que sea la presidencial. Vaya, si quieren sacar algo de estos consejos que luego a veces dicen no se los deberíamos de dar, es mejor enfóquense en los estados donde son fuertes y vayan a ganar esos, porque la presidencial no hay manera. Pero rumbo al 2024, ¿en qué lugar o cómo debería trabajar la oposición, llamémosle, o en la elección de su gallo? Bueno, de entrada me da mucha tranquilidad que hoy Samuel García anunció que se va a destapar, pero para el 30, ¿no? O sea, como Es que da un maravilloso poco, también, sí. o sea, da un poco de karma de uff, ¿no? Aunque tampoco él es muy producente porque supuestamente la regla en política es no destaparse temprano y él se destapó un sexenio antes, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo le va a Samuel. No, mira, yo coincido que básicamente no. Lo primero, antes de buscar objetivos, yo buscaría prevenciones. ¿Cuál sería mi primera prevención? No perder el registro, ¿no? Yo creo que eso sería lo primordial, cosa que pues el PRD perdió en el Estado de México y en Coahuila. Y me da mucha pena porque Jesús Zambrano, cuando Ale del Moral el domingo sale a decir ganamos, no manches, o sea, lo de Jesús Zambrano se cuenta que el éxtasis y la metástasis jamás se había metido en una fusión tan psicodélica porque decía, sí, habíamos ganado, para que el pobrecito una hora después lo desmienta, sabe que jefe perdió el registro, ¿no? Luego en la cuenta oficial del PRD, el PRD, fíjate cómo es este asunto de psicosis, ¿eh? El PRD en la cuenta oficial felicita a Manolo Jiménez por ser el gobernador electo y al mismo tiempo pierden el registro. O sea, ¿cómo está eso, no? ¿Cómo un partido político celebra a su candidato y al mismo tiempo pierde el registro? Solamente ese tipo de cosas suceden en México, ¿no? Así que mi primera prevención sería esa, no perder el registro. ¿A quién o bajo qué partidos políticos veo en riesgo de perder el registro? Pues a dos, obviamente, desde luego el PRD, pero también el PAN. Ojo, no por un tema de sufragios, por un tema de militancias. El PAN necesita un mínimo requisito, de hecho el PAN es uno de los partidos políticos con menos militantes que hay a nivel nacional, lo cual resulta paradójico porque el Partido Acción Nacional es el partido oficialmente más viejo que tiene este país, ¿no? Entonces, ¿cómo te explicas desde 1939 hasta 2023, casi 100 años después, que sea el partido militante más chico, ¿no? De toda la estructura nacional? Mi primer objetivo sería no perder el registro. El segundo objetivo, conservar mis prerrogativas. Los partidos políticos no viven de discursos, no viven de figuras ni de liderazgos políticos, viven de dinero. Son como la sífilis. La sífilis no te mata, porque si la sífilis te mata, también se muere la sífilis, ¿me entiendes? No debe de ser esta parte de, uy, pues adiós, manits. No, 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 no. El PRD y el Partido Acción Nacional tienen claro que lo primero es no morir en el intento. Curiosamente, al que veo más fortalecido es al PRI. ¿Por qué? Porque a pesar, fíjate cómo es el asunto, meme. Yo lo decía ayer, imagínate que vas a Six Flags, ¿no? Te subes al Superman, vas completito, vas entero, ¿no? Todo bien.
De repente te subes y Dios no quiera, ¡pum!, un terrible accidente y terminas sin un brazo, sin una pierna, sin medio ojo. O sea, en cuestión de segundos quedaste a la mitad, quedaste malherido, desmembrado. Eso exactamente le pasó al PRI el domingo. El sábado gobernaba 24 millones de personas. El lunes, hoy, gobierna 4. ¿No? O sea, fíjate cómo son las cosas. Pasó a perder 20 millones de gobernados en cuestión de un segundo. El PRI fue a Six Flags y no le fue bien, porque tenía que subir al Batman, no al Superman. Bastante recomendable, por cierto. Entonces, esa es la situación en términos políticos. Ahora, en cuanto a la metodología de la selección del candidato, yo insisto, va a haber 2 candidatos de oposición, entendiéndose la oposición como el bloque, porque Movimiento Ciudadano también va a tener el suyo. Adelanto, no va a ser este cuate, no va a ser este cuate. Lo están cucando, pero no va a ser este cuate por una sencilla razón. No hay nada mejor que le puedan ofrecer afuera de lo que pueda tener adentro. No una presidencia, pero ¿cuántas gobernaturas, cuántas senadurías quieres, papá? Básicamente se reduce a eso, ¿no? Yo te diría, Meme, que va a haber un candidato presidencial del PAN, va a haber un candidato presidencial del PRI, se llama Alejandro Moreno Cárdenas, no le busquen más, y va a haber un candidato presidencial de MC, que no tengo la más remota idea de quién va a ser, si no es Samuel García. Ahora sí es una verdadera situación. No creo que sea Luis Donaldo. A pesar Todos de que todos están en todas las encuestadoras, hablan de Colosio. En todas. los que lo promueven es el norte de Grupo Reforma, ¿no? Entonces ahí, a lo mejor y compartieron clubes de elección en Netsbion, ¿no? Tal vez por ahí va el vínculo con el norte y con el Reforma. Pero yo veo a Luis Donaldo Colosio como esta historia de Hakuna Matata, ¿sabes? O sea, es la auténtica representación de lo que le pasó a Hamlet, no al Maguire, sino al de Shakespeare. ¿Qué pasó? Es el legítimo hijo del heredero que iba a gobernar todo el reino, pero de repente ve al fantasma de su padre, y es así, es la misma historia con Luis Donaldo Colosio, ¿no? Pero no hay material y lo van a quemar, tal vez para posicionarlo, pero al final esa decisión recae en el caballero de larga cabellera, ¿no? Entonces esa decisión no nos corresponde a nosotros, le toca a Dante Delgado decidir si es Luis Donaldo, si es Alfaro, que yo creo que sería suicidio poner a Enrique Alfaro, ¿no? Pero esa es la verdad, MC controla las 2 potencias económicas del principal top 5 de este país, Jalisco y Nuevo León. MC no está preocupado. De hecho, tiene más poderío económico y gubernamental que el PRI en estos precisos momentos, que ahora gobierna Coahuila y Durango, ¿no? ¿Quién lo diría? El PRI, que tiene nacimiento en el sur, ahora tiene gobernado a 2 estados del norte. Yo creo que va a ser Alito por el PRI, del PAN va a ser Santiago Krill, y pues ya de ahí de fuera, pues no creo que haya ninguna necesidad. Alito es aliado. No lo quieren entender muchos, pero Alito es aliado. Esa es la Alito verdad. es amigo. Alito es amigo. Pues cerramos con esta última ronda. Evidentemente, pues toda la cargada queda del lado de la 4T. Y hemos visto que las pasiones se dejan llevar en las redes sociales. Ya ni siquiera son los presidenciables, es quienes los apoyan. Que cada quien tiene a su grupo, a su club de fans. Entre el club de fans están los mesurados y están los apasionados que se van con todo. Entonces, esto, vaya, los posicionamientos a veces lejos de unir, dividen. Y uno de los riesgos que hemos platicado que Morena debería de procurar evitar es el convertirse en un PRD. Convertirse en ese partido que nace con la idea de ser diferente, pero que se terminan despedazando desde adentro, aventándose todo lo que pueden porque quieren controlar el poder unos cuantos. Entonces, ¿qué deberían o cómo controlar estas cargadas que, si bien no son ellos, no son los presidenciables como tal, son sus personas, su gente, su equipo, sus seguidores, quienes se dan hasta con la cubeta y que lejos de dar una imagen de unidad están dando una imagen de nos vamos a despedazar por esto? ¿Cómo llegar a cómo mantener esa figura de unión rumbo a un 2024 cuando la única figura que mantenía la unión era el presidente se va y ahora cada quien tiene su club de Toby? Entonces,
vaya, pareciera que la propia oposición de Morena es Morena. Y esto no pinta nada bien dadas las experiencias que hemos tenido con otros partidos políticos. Entonces, ahora sí que como consejeros de los políticos, ¿qué hacer o cómo ven estas divisiones que se están dando entre ellos? Al final de la contienda interna, ¿lograrán la unidad por el bien de todos de manera legítima? ¿O este es el inicio de un club de nos vamos a dar con todo y hasta la cuchara de te quiero pero te odio, Fanny? Bueno, la verdad es que yo sí creo que es sumamente complicado eh, poder poner un orden o poner un código de ética que de manera inercial se debería de dar. Digo, a nivel nacional, no importa cuántas reuniones tengan los presidenciables de Morena o en el caso de la oposición, mientras ellos se llevan a todo dar, siempre los de abajo, los que ya son fanáticos, porque yo sí creo que sobre todo cuando estamos en procesos de selección de candidatos, hay un fanatismo que domina y lo que hace que las discusiones sean cada vez más fuertes dentro de las redes sociales. Y entonces es ahí el momento en el que yo creo que a pesar de que los de arriba intenten que los de abajo tengan tranquilidad o guarden las formas de cierto modo, no lo hacen porque esta pasión y esta vibración que hay dentro de las cuando vienen las campañas políticas es algo inevitable, estas fricciones y estos roces, pero además algo que nos ha demostrado la política a través de los años es que cuando no soy yo el candidato, yo también elijo si voy con este proyecto o me voy lastimado a otro partido político. Eso es lo que nos ha demostrado la política en México. Entonces, yo no dudo que en el proceso de Morena haya un rompimiento de uno, de varios o de algunos, porque no todos tienen esa capacidad, pero también esa voluntad de decir, yo voy a seguir sumando a mi movimiento porque así lo elegí. Y cuando tú entras a participar a una competencia y no te eligen, se supone, o yo pensaría que por la ética que compartes con los demás, tú te sumes a quien haya sido más capaz que tú o más reconocido por la ciudadanía que tú, porque al final, si llevas mucho tiempo dentro de un movimiento, y además participas en un proceso interno, tú estás aceptando que puedes, así como puedes ser el más competitivo y puedes ser el mejor, puede ser el segundo, tercero, el cuarto o el último lugar, pero al final tú estás aceptando unas reglas. Y entonces, si nos basáramos en esa ética, todos tendrían que acatar esas reglas, pero además sus adeptos tendrían que tener un comportamiento que permita al final del resultado tener esta unidad que tanto se presume. Y yo también concuerdo con esto de que López Obrador es el único que puede mantener en orden, pero también que con lo que resulte de esta encuesta y las reglas que pongan y manifiesten el fin de semana, desde ahí se pueden romper muchas cosas. Digo, si están manifestando que Marcelo rompió la simple regla de vamos a renunciar después del Consejo Nacional, bueno, si empezamos por algo chiquito, ¿qué va a pasar después? Se van a despedazar. Y entonces, ¿qué queda para los ciudadanos? Que nosotros tengamos esa racionalidad de decir, no me voy a enganchar con el tema, pero al final yo sí veo algo muy claro. Cualquier decisión que se tome en el lado de Morena o en el lado de la oposición, digo, en el lado de la oposición está peor porque estamos frente a un presidente caprichoso como lo es Alito Moreno, que yo sí lo creo con la capacidad de decir, puede ser el candidato con o sin ustedes, con o sin coalición, y entonces, bueno, si él se quiere aventar al precipicio solito, lo hará, ¿no? En esa soberbia que lo caracteriza, lo hará. Y entonces, al final de las decisiones y determinaciones y los procesos internos que hagan los partidos políticos, ¿qué vamos a ver? Fracturas. Y las fracturas van a llevar que los militantes y los adeptos y los actores políticos migren de un espacio a otro y que el resultado va a ser que la gente decida o no participar en la próxima elección de 2024. Totalmente de acuerdo. Aquí también hay que medir qué tanto qué tanto van a convencer a la gente. Yo no creo, así yo lo voy adelantando,
Yo no creo que volvamos a tener un fenómeno electoral como en 2018, con la cantidad de personas que salieron a votar. Lamentablemente pronostico un mayor, o sea, vaya, una mayor abstención de gente, lamentablemente. No creo que volvamos a tener ese momento. Habrá que ver si lo logra conseguir él o la candidata que quede con este mensaje de unión hacia la ciudadanía. No lo sé, pero no creo que volvamos a ver ese fenómeno en 2018. Entonces, lejos de buscar la unión, pareciera que se quieren dar hasta con la cubeta y eso pues ya va adelantando de qué va a pasar, van a respetar los procesos, van a respetar la selección, porque algo que empiezan a rumorar mucho, que hasta el PRI PAN PRD lo llega a mencionar, es, vaya, con otra narrativa, naturalmente, es que alguna de las corcholatas del presidente se va a terminar yendo para allá. Salud. Jesús. Gracias. Entonces, mencionan que quizás alguna de los presidenciables terminaría yéndose del otro lado. Hay quienes no descartan que Ebrard se vaya con Movimiento Ciudadano, por ejemplo, pero a estas alturas es más probable que Ebrard se vaya con el Partido Verde. Entonces, aquí yo siento que hay que dejar de cuadrar esto, y sobre todo digo lo de Ebrard con el Partido Verde, porque el candidato al Partido Verde es Ebrard, ¿no? Hay quienes no se acuerdan de esta parte de la historia, pero cuando recién salió Marcelo Ebrard del PRI, su primera diputación fue con el Verde. Fue una plurinominal con el Verde que le consigue Manuel Camacho Solís. Y desde ese entonces el Partido Verde apoya a Marcelo Ebrard, la estructura del Partido Verde apoya a Marcelo Ebrard. Te acordarás, Fanny, en Puebla particularmente, los del Verde son muy cercanos a Ebrard, o sea, tienen sus reuniones con Ebrard, Juan Carlos Natale, todos ellos tienen muy una cercanía con Ebrard desde hace muchos años. Entonces, el candidato del Partido Verde, somos todos muy honestos, es Ebrard, ni siquiera es Manuel Velasco. Entonces, yendo en esta ruta, pues nunca hay que decir nunca, pero pues ¿qué pasaría si estas rupturas se llegan a consolidar, se hacen realidad lejos del análisis y terminamos viendo a uno de los presidenciales de Morena que dice siempre no y aplica el con super y me voy a otro partido, Manuel? El que se mueve no sale en la foto, así de sencillo. Eso que dices del Partido Verde, pues te muestra justamente la perversidad del propio partido, porque la propuesta oficial es Manuel Velasco, y hoy le organizan un evento a Claudia Sheinbaum, y hace una semana le organizan un evento a Marcelo Ebrard. Pues, es como si el PT, que tiene Noroña, apoyara de repente a Monreal, le organizara eventos a Monreal. No, porque eso es lo que busca el Partido Verde, nada más ampliar su cuota de a ver qué le toca en 2018. Oye, pues si ya le tocó una gubernatura en San Luis Potosí con cuate Ricardo Gallardo, pues entonces, ¿qué más le puede tocar? Diputaciones federales, senadorías o, en otro caso, otra gubernatura, que yo estoy viendo desgraciadamente que se está ya sacrificando mucho a Morelos. O sea, ya tuvieron a Cuauhtémoc Blanco, lo último que necesita el estado de Morelos es como esta especie de, pues ahí está Morelos, ¿no? O sea, no, gente bonita de Cuernavaca, resistan. Eso es como que la parte medular con lo del Partido Verde. Yo no veo que vaya a romper ninguno, nadie, ni Claudia, ni Adán, ni Marcelo, ni Monreal. Monreal sabe que ya se volvió indispensable en este preciso momento. Ricardo Monreal está saliendo rayado, honestamente, ¿eh? O sea, está saliendo muy rayado, honestamente. De todos de la reunión, el que vi más contento fue a Ricardo, si te soy sincero. Y es porque sabe que la única diferencia entre entre una ruptura y un apocalipsis es él, ¿no? No se va a ir a ningún partido de oposición, pero sí va a vender caro su amor. Todos van a vender caro su amor. Al final yo te diría, Meme, que el que sea más prudente y el que garantice la unidad va a ser el candidato. Esa es la verdad. Yo sé que se habla mucho de la encuesta, está muy bien, pero el presidente López Obrador dudo mucho que vaya a arriesgar algo tan importante como la permanencia de su proyecto de nación por un mal cálculo interno en Morena. Eso lo tengo perfectamente claro. Y aquí también juega otro asunto, que son el tema de las estructuras. Siéndote honesto, solamente hay dos que tienen estructuras sólidas,
que es una estructura, una base de operaciones, decenas de miles de gentes que se movilizan, que hacen reuniones, que hacen juntas, que hacen promoción, que hacen volanteo. Eso es una estructura. Yo solamente veo a 2 personas que tienen una estructura y al mismo tiempo son los 2 que tienen a la mitad de los gobernadores 4T. Claudia y Adán. Son los únicos. No hay ningún gobernador actualmente que le levante la mano a Ebrard, mucho menos a Ricardo, bueno, ni Saúl, no, David Monreal, o sea, ni su hermano, pues, se deben ser medio incómodas las cenas de Navidad en la casa de los Monreal, ¿no? Pero esa es la situación, la estructura que fortalezca y que consolide la posición interna en Morena y que garantice la unidad, es el que va a ganar. Todo lo que hemos visto estos 4 años, meme, desaparece. O sea, haz de cuenta que ninguna encuesta existió. Ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno y eso es lo que no nos estamos dando cuenta. Y aguas, porque el que tuiteó anoche serenidad y paciencia, pues no se te hace raro que de todos, siendo el 2, ¿sabes? Siendo el hombre que en algún momento ocupó el mismo cargo que Luis Echeverría, que Díaz Ordaz, que Fernando Gutiérrez Barrios, que Esteban Moctezuma, que Krill, que Blake, que Chong, pues, de repente, pues no pasa nada, todo tranquilo. Cuando ya está el tiempo así, porque es un topo. Todo lo que se maneja es bajo la tierra. Y ya para cuando salga el topo, ya nadie va a tener martillo para darle un trancazo en la cabeza. Eso es lo que no se está viendo. Pero bueno, ya estoy divagando. Son altas horas de la noche, así que es por ahí el asunto. Pues vaya, insisto, ya hablaremos la próxima semana de cómo quedó el consejo en Morena, qué es lo que dicen. Yo quiero ser de la idea, hay quienes dicen que soy muy, y vaya, que vivo en una ilusión o que soy muy idealista en pensar que se transforma la política, no se ha transformado, está en ese proceso, y que parte de esa transformación es el cero dedazo y el que ya no tengamos a un presidente que diga quién sigue y quién se queda atrás. O quiero pensar todavía en eso, sobre todo después de escuchar a un Andrés Manuel López Obrador defender tan férreamente el mecanismo de encuestas y dejárselo a la gente que decida. Entonces, habrá que ver hacia dónde toma este rumbo, porque no solamente estamos hablando de la presidencia de la República, sino también hablamos de estados que van a entrar en una renovación y algunos mantendrán el poder que se consiguió en el 2018 y otros lo perderán. Habrá que ver cómo queda esta configuración también en el 2024 y eso también da para un análisis. El asunto es que pues cada quien tiene su corazoncito y yo espero que ese corazoncito sea el que les dicte qué hacer sin filias ni fofias. Les agradezco mucho como siempre que estén por acá.